Bienvenidos a nuestro evento llamado Criminal Sessions. Durante cada jueves nos centraremos en hablar de diversos tipos penales que se encuentran tipificados dentro de nuestro Código Penal peruano. En este caso es viernes. En esta ocasión y como cuarta sesión tenemos a dos expositores que es Mariela Guaigua y Gianmarco Mendoza, los cuales van a hablar sobre el delito de atentados contra la patria potestad que se encuentran entre los artículos 147 y 148 del Código Penal. Asimismo, les comento que la ronda de preguntas se hará al finalizar la sesión, bueno, cuando termine el expositorio, ¿no? Así que, sin nada más que decir, adelante, chicos. Mucha suerte. Hola, buenas noches. Voy a pasar a presentarme brevemente. Mi nombre es Mariela, soy estudiante de Derecho y estoy por cursar el séptimo ciclo. Asimismo, espero que disfruten de la ponencia y le doy pase a Gianmarco para que se presente. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Marco Salomé y, bueno, en esta oportunidad vamos a presentar con Mariela los delitos contra la patria potestad y, bueno, espero que les sea de utilidad la exposición. Siguiente diapositiva, por favor. El, ah, aquí, aquí. La patria potestad, para comprender primero este grupo de delitos que se encuentran tipificados dentro de atentados contra la patria potestad, vamos a tener que explicar primero qué es o qué se comprende por patria potestad. Antes que nada, la patria potestad se encuentra en principio tutelada por nuestro Código Civil, del cual se establece que los padres poseen el deber y derecho de brindar el debido cuidado y bienestar a sus menores hijos, dado que estos son sujetos de derecho. Asimismo, esto se refuerza por el artículo 423 del Código Civil, por el cual se establece una serie de deberes y derechos que tienen los padres para con sus menores hijos. Asimismo, es imprescindible precisar la diferencia y relación existente entre la patria potestad y la tenencia. La patria potestad es una institución reconocida constitucionalmente, por la cual se le atribuye a los padres o padre una serie de obligaciones para con sus hijos. En esa misma línea, la tenencia, estando referida a la convivencia del menor con el padre o padres, es entonces un atributo de la patria potestad, para que quien posee esta ejerza efectivamente tales deberes y derechos que se le han sido asignados. Inicialmente, la patria potestad es ejercida constantemente y de forma conjunta por ambos padres, dado que ambos tienen la representación legal de sus hijos. Empero, cuando nos encontramos ante figuras tales como, por ejemplo, la separación de cuerpos, el divorcio, la invalidación del matrimonio, la patria potestad va a ser entonces ejercida por el padre al que la ley le ha confiado las obligaciones y derechos preferentemente, pues el ejercicio del otro padre se suspende momentáneamente o de acuerdo a la decisión judicial. Se aplica la misma funcionalidad a la patria potestad en caso se tratase de hijos extramatrimoniales. En dicho supuesto, la patria potestad es ejercida por el padre que reconoce al hijo. Si son ambos padres quienes reconocen su legitimidad, el juez en este caso determinará a quién le corresponde ejercer su derecho acorde a la edad, sexo y otros indicadores en pro de los intereses del menor. Comprendemos de esta manera que la patria potestad, al ser una moneda que tiene a su vez dos lados, uno por el cual se encuentra a los padres junto a sus deberes y derechos y otro por el cual se encuentra al niño, quien es el menor de edad, como efecto de una necesidad natural. Esto puesto que todo ser humano requiere de protección, aún más si no ha adquirido la madurez suficiente. Por tanto, la patria potestad como institución jurídica tiene por objeto el amparo del derecho de los menores a causa de la vulnerabilidad de estos mismos y la satisfacción de sus necesidades mediante sus padres o apoderados. Teniendo entonces en consideración lo anteriormente mencionado, debemos preguntarnos ahora qué comprendemos por atentados, específicamente en contra de la patria potestad. La doctrina mayoritaria en este caso señala que los atentados en contra de la patria potestad constituyen obstáculos para que el padre o padres puedan cumplir efectivamente con sus obligaciones y derechos, así como también impide que el niño acceda a la protección que le corresponde de iure et iure, de propio derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Asimismo, la doctrina determina
que la garantía de la patria potestad no debe estar limitada netamente en el Código Civil o el Código de los Niños y Adolescentes. Es así como nuestro Código Penal, en el capítulo 3, título 3, denominado Delitos contra la Familia, del segundo libro correspondiente a la parte especial de delitos, ha logrado regular tres tipos penales. El primero es la sustracción del menor, el segundo es la inducción a la fuga del menor y por último a la instigación a participación en pandillaje pernicioso, tipificados en los artículos 147, 148 y 148A respectivamente. Los tipos penales contenidos dentro de los atentados contra la patria potestad poseen características generales, pues al tomar como eje principal a la patria potestad tanto como institución y bien jurídico, se tiene por finalidad procurar el desarrollo íntegro del menor de edad. Es por dicha razón que todo acto por acción u omisión contrario al principio aludido deberá conllevar la imposición de una sanción. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Ahora, procediendo a explicar el primer tipo penal establecido en el artículo 147 del Código Penal, es decir, sustracción del menor, se tiene por descripción a el que mediando relación parental sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena de libertad de no mayor de 2 años. La misma pena se va a aplicar al padre, madre u otros ascendentes, aun cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad. De tal descripción típica se puede dilucidar que para la comisión del delito de sustracción del menor se debe presentar la concurrencia de, en principio, tres supuestos. Los dos primeros relacionados específicamente al delito. El primero que es que a la persona con la custodia del menor se le haya concedido la patria potestad de forma legal, es decir, judicialmente o mediante conciliación con intervención de un tercero con capacidad jurídica. Dos, que quien ejecuta la sustracción o rehusamiento posea relación parental con el menor. En adición a ello, y en tercer lugar, se debe cumplir que la acción sea realizada sin justificación o consentimiento alguno, de tal forma que la conducta se considere completa en el acto de sustracción del menor, sin necesidad de llevar a cabo actos complementarios. Es así que el presente delito contempla dos conductas, la de sustraer por un lado y la de rehusar. En primer lugar, la sustracción se encuentra referida al traslado del menor de su residencia habitual de forma injustificada e ilícita. En otras palabras, sin contar con el consentimiento de quien posee efectivamente la patria potestad. Esto con la finalidad de que la conducta calce dentro del tipo penal. Es por ello mismo que el acto de sustracción constituye un delito por acción. Esto tomando en consideración que implica la ejecución de la acción, valga la redundancia. En segundo lugar, el acto de rehusar implica negar la entrega del menor al pariente legitimado a ejercer la patria potestad. Para su comisión se necesita que el menor permanezca legalmente con el sujeto activo. De lo contrario, se va a considerar un acto de sustracción. Por ende, el rehusar la entrega constituye un delito por omisión propia, en referencia a que el sujeto activo tiene el deber de devolver al menor a su estado original, es decir, con la persona que posee la patria potestad. De tal modo que ambos sujetos poseen caracteres específicos por los cuales pueden y tienen los derechos y deberes que han sido designados por la institución objeto de análisis, la patria potestad. Será relevante entonces mencionar que para la doctrina no es importante si el menor accedió o no de forma voluntaria a permanecer con el sujeto activo, dado que la decisión del menor no tiene relevancia jurídica cuando se trata de ponderar bienes jurídicos. Esto en función a que quien debe velar por su bienestar es quien posee la custodia. Asimismo, el menor haya tomado la decisión no hace que el acto ejercido por el sujeto activo pueda ser considerado como legítimo. Esto puesto que igualmente se produce la afectación del bien jurídico tutelado. De tal manera, el presente delito pretende proteger el bien jurídico de la patria potestad, contemplando tanto a la seguridad y libertad del menor, así como también a la protección de los derechos legítimos de quien ejerce la patria potestad. Elementos mencionados en el concepto de la patria potestad anteriormente aludida. Otro dato importante es que se considerará como agravante el supuesto en que el sujeto activo ejerza violencia y fuerza, ya que al someter a un menor de edad a permanecer en un lugar no habitual, incluso en contra de su voluntad, constituye un aprovechamiento de la vulnerabilidad del sujeto pasivo, así como la producción de violencia psicológica.
Es así que normativamente y en la materialidad se debe fomentar la eficiencia, protección a los derechos del menor con el objetivo de que éste pueda desarrollarse íntegramente. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación explicaremos los elementos del tipo penal y la clasificación del mismo. En sujeto activo es el pariente que sustrae al menor sin el consentimiento de quien posee la patria potestad, ya sea el padre, padres, apoderados u otros afines, aun cuando la patria potestad no haya sido supeditada, dado que la acción en cuestión constituye un impedimento para que los derechos y deberes inherentes en el menor de edad se cumplan por la propia patria potestad. En el sujeto activo encontramos en primer lugar a quien se ve privado de ejercer la patria potestad con normalidad y en segundo lugar al menor de edad. Asimismo, este delito tiene un objeto formal, dado que la mera acción de sustracción no necesita desplegar otras conductas para que el delito cumpla con el cometido, sino que con dicha acción ya se está afectando un bien jurídico tutelado, es decir, la patria potestad. Asimismo, tenemos la presencia del dolo como el elemento subjetivo. Encontramos al dolo dado que el sujeto activo tiene conocimiento de las consecuencias que producirían o producen su conducta ilícita y aún teniendo en cuenta ello, prosigue con la acción u omisión. Ahora, prosiguiendo con la clasificación del tipo penal, estamos ante un delito especial, estableciendo que los sujetos, tanto activo como pasivo, deben constar de caracteres especiales establecidos por la propia descripción del tipo penal. Esto es, que el sujeto activo debe ser un pariente y el sujeto pasivo, por un lado, el pariente o persona que ejerce la patria potestad o custodia del menor, y que este último contenga vínculo familiar o potestativo con quien lo custodia y con el sujeto activo. De igual manera, este delito puede ser tanto un delito unipersonal o pluripersonal, dependiendo de las circunstancias del caso, dado que la sustracción puede ser ejecutada ya sea por un padre o ambos, por el apoderado o afines. Por ejemplo, el menor puede estar bajo la custodia de un tercero apoderado designado por decisión judicial, y los padres, habiendo sido excluidos de sus responsabilidades y derechos por razones judicialmente justificadas, deciden ya sea sustraer o rehusarse a la entrega del menor sin previo aviso ni consentimiento. Ahora, este delito puede ser tanto por acción u omisión de igual manera. Por acción nos referimos a la sustracción, puesto que esta constituye la ejecución de una acción en sí misma, es decir, la realización de un acto. Y por omisión nos referimos al rehusamiento por parte del pariente que no pretende entregar al menor a quien legítimamente le corresponde la patria potestad. Empero para esto mismo debe existir de forma previa algún reclamo del sujeto pasivo y que el sujeto activo tenga conocimiento al respecto de tal reclamo. El delito de sustracción del menor es un delito por actividad. Esto ¿Qué quiere decir? Que los delitos por actividad son aquellos a los cuales la ley no requiere de resultados esperados por el agente, sino que será suficiente con que los hechos por sí mismos signifiquen un peligro para que el resultado se produzca. Y en algunos casos basta con la mera manifestación de voluntad. En este supuesto, por la descripción del tipo penal en la normativa penal, no se encuentra presente la exigencia de un resultado, solamente la sustracción del menor o rehusamiento a la entrega del mismo. De igual manera, la perfección del injusto por sustracción se completa cuando el sujeto activo tiene bajo su poder al menor de edad. Por otra parte, la perfección del injusto por rehusamiento se tiene por completo ante el reclamo de los padres y la negativa del sujeto activo. El delito en cuestión también es un delito instantáneo. En el supuesto de sustraer, la consumación se produce al instante de la sustracción misma del menor de edad, dado que al ser este el elemento penal en la descripción típica, se cumple con la comisión del delito. En el supuesto de rehusamiento se trata de un delito instantáneo con efectos permanentes, dado que la consumación se produce con la negativa del sujeto activo, quien mantiene al menor bajo su dominio por un periodo de tiempo.
Este delito también es un delito pluriofensivo, acorde a ciertos actores o la doctrina mayoritaria. Los delitos pluriofensivos son aquellos que vulneran más de un bien jurídico. Tomando en cuenta dicho concepto, se podría decir que se produce una afectación a la libertad y seguridad del menor y afectación a los derechos tutelares de la persona que posee la patria potestad, es decir, directamente una afectación a la patria potestad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora vamos a especificar una casación, la casación número 391-2019 de Ancash. El caso en cuestión trata sobre el delito de sustracción y rehusamiento a la entrega del menor, en el que Armando Gudión Valladares lleva a su hija sin el consentimiento de la madre, puesto que ambos progenitores estaban separados, ¿no? Eh, y la madre es quien tenía la custodia de la menor. Este hecho ocurrió en el año 2016, mientras la madre no tenía conocimiento de este acto que había realizado el padre, puesto que en primera instancia el padre retira a la menor de una iglesia donde estaba la niña celebrando un cumpleaños con la promesa de devolverla al día siguiente a su madre. Pero contrario a esto, lo que sucede es que él se la lleva a Lima y se niega a entregarla. Luego de que la denuncia por parte de la madre se presenta, el juzgado penal en Recuay lo condena a 4 meses de prisión y un pago por reparación civil. Sin embargo, en la apelación, la primera sala de Ancash lo absuelve, argumentando que no se había demostrado la suspensión de la patria potestad. El Ministerio Público en ese caso presenta un recurso de casación ante la Corte Suprema, por el cual ésta resuelve a favor del recurso. La Corte en este caso estableció que el delito de sustracción de menor se configura sin necesidad de una resolución judicial que suspenda la patria potestad del progenitor que tiene al menor, reafirmando entonces que la sustracción de menores es una forma de violencia familiar. Con esta sentencia se establece un precedente clave en la protección de menores en conflictos parentales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya Marco procederá a explicar los artículos del 148 y 148. Bueno, continuando con la exposición de Mariela, primero tenemos que empezar eh, leyendo el tipo penal, el cual menciona que el que induce a un menor de edad a que fugue de casa de sus padres o de su tutor o de una persona que tiene su custodia será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que una obligación del hijo es habitar en la casa de los padres o en su defecto habitar en la casa de su apoderado o de la persona que tiene en custodia, ya que éste tiene el deber de cuidado y de vigilancia. Entonces, si un hecho punible de un tercero de un hecho punible de un tercero que instigue o motive al menor de huir a casa, esto estaría transgrediendo el deber de potestad que tiene la persona mayor hacia su hijo, ya sea su apoderado o su padre. Asimismo, debemos diferenciar sobre un aspecto importante sobre el artículo 147 que ya ha explicado Mariela y el artículo 148. Es que en el artículo 148 no hace referencia después a la plena potestad que ejerce el padre sobre el menor, sino también hace referencia a otras figuras como el custodio o el tutor. En otras palabras, para la comisión de este delito no se necesita necesariamente que haya un vínculo paterno-filial, ya que también puede ser que un hijo está al cuidado del custodio o del tutor. Igualmente, el sujeto activo en lugar de sustraer del menor, tendrá que inducir al menor a que éste huya de casa. En tal sentido, el consenso dogmático por el cual comprende que el bien jurídico tutelado principal es la patria potestad, este toma de referencia la ubicación sistemática que se encuentra en el tipo penal de la norma. Igualmente, el jurista Caroline Barbarán sostiene que la patria potestad tiene su fundamento en el derecho de familia, en dos vértices principales. El primero de ellos sería el resguardar la función del Estado de salvaguardar el bienestar de la familia y el segundo sería el interés superior del niño.
A continuación vamos a explicar los elementos del tipo penal y su clasificación del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como elemento activo tenemos que, como la misma descripción del tipo penal, comienza con el que se interpreta que el agente puede ser cualquier sujeto. En sí no tiene una cualidad determinada, entonces puede ser cualquier sujeto como tal. Y el sujeto pasivo, tenemos dos posturas. El primero sería que nos encontramos en que el sujeto pasivo puede ser el padre, apoderado u otro familiar afín que puede ejercer la patria potestad sobre el menor. Y el segundo sujeto pasivo sería el menor de edad, quien se encuentra precisamente en un estado de vulnerabilidad. Ahora, sobre objeto formal, el presente tipo penal solo basta con la acción de inducir al menor. No es necesario que las conductas hagan que este menor huya de casa, sino solamente con meramente inducir o intuir al menor que éste tenga la voluntad de huir de casa. Ahora bien, consideramos que este tipo penal es doloso, ya que eh, la persona mayor es consciente que el menor en su estado de vulnerabilidad, este instiga teniendo conciencia y voluntad como tal. Ahora, sobre la clasificación de tipo penal, consideramos que es un tipo penal común, dado que el agente activo no presenta una cualidad especial y por ello sería un delito común. Es un delito unipersonal o pluripersonal porque puede ser llevado a cabo por una persona o por varias personas. Bueno, ahora ponemos un ejemplo de en el caso de que una persona mayor induzca mediante mensajes, llamadas o videos a que el menor de edad tenga la voluntad de huir de casa, o puede ser un grupo de personas que intuyan al menor de edad que se separe de sus progenitores. Bueno, consideramos también que es un delito de acción, porque, porque es cometido por acción de inducir, puesto que constituye una ejecución de la conducta de la realización en sí misma. Asimismo, la inducción se debe materializar por diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el padre que no tiene la custodia, que induce a su hijo de huir de la casa del padre que sí tiene la custodia, o por otro ejemplo sería que el niño que está a custodia de alguno de sus familiares, sea abuelo, tía o otro familiar, pero sus padres lo inducen a que éste huya de casa, meramente con la inducción se estaría consumiendo el tipo penal. Bueno, ahora continuamos con la descripción del tipo penal, que sería que el sujeto tiene que persuadir, impulsar al menor de edad a abandonar el lugar hasta el lugar donde habita. Sin embargo, si posteriormente el instigador traslada al menor, el hecho ya se consideraría como sustracción del menor y no como fuga, no como inducción a la fuga del menor. Para que se configure la fuga, este debe ser voluntariamente aceptada y llevada a cabo por el menor. Por el contrario, el responsable incurrirá en delito de coacción si el menor no tiene la voluntad, y esto está regulado en el artículo 151 del Código Penal. No se considera instigación al menor, ya el menor que ya tenía previamente intención de huir de casa previamente a injerencia del tercero. Si el menor ya era consciente, ya tenía la voluntad de alejarse de sus progenitores antes que este tercero intuya su inducción o sus consejos, esto no configura el delito de fuga, de inducción a fuga del menor, porque la inducción tiene que hacer que nazca la voluntad del menor de huir de casa. Ahora bien, explicaremos sobre esto. Está regulado mismo en el artículo, bueno, en una casación en la casación número 2006-00-181 de la Corte Suprema, que determinó que la conducta del menor quien huye de casa y el tercero que meramente lo acompañe no configura como tal el verbo rector de inducción. Ahora, ¿por qué consideramos que es un delito de mera actividad? Por la descripción del tipo penal y por el concepto de instigación se puede comprender en el delito perfectamente la gente realiza ciertas acciones que conllevan a que el menor
tenga idea de huir de casa. Al instaurar este pensamiento, no es necesario que el menor huya de casa, sino que meramente se den las instigaciones del tercero. Bueno, por otra parte también tenemos que es un delito instantáneo, porque la conducta del verbo rector de este tipo penal se consume en la mera instigación y bueno, esto es en las comunicaciones que tiene el tercero con el menor. Y por último tenemos que es un delito pluriofensivo, porque el acuerdo afirmado por la doctora Pulido en la casación 2545 del año de 2004. Solo los delitos pluriofensivos son los delitos que atacan a más de dos bienes jurídicos tutelados. En este caso, la patria potestad en su calidad de institución y la salvaguarda sobre el bienestar de la familia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, explicando un caso referente al delito de fuga de menores, que es el expediente 2006-00-181. En este caso, ya, en este caso se involucraron a dos adultos que habían en su puesto abusado de una menor de edad, pero solo al final a uno de ellos se les logró procesar. En este supuesto, a los acusados se los procesaba por violación sexual a menor de edad e inducción a la fuga de menor. En principio se les habían hecho investigaciones respecto a ambos delitos, pero sin embargo, no, al final no consideraron el delito de inducción a la fuga del menor, puesto que la menor declaró que había ido con el mayor de edad ah, con, con propia voluntad, puesto que había tenido mucha presión de sus padres, etcétera. Creemos que este es un caso mediático, puesto que si bien la niña fue, en sus palabras, con su propia voluntad al mayor de edad que la había con el cual estaba conviviendo, creemos que de igual manera se presenta el aprovechamiento de un mayor de edad a una menor de edad a causa de la vulneración, pero comprendemos la decisión legal que se había tomado, puesto que comparativamente las penas entre ambos delitos eran distintas y precisamente por el impartir justicia a este caso por la violación sexual era mucho más beneficioso para la niña en sí que por el delito de inducción a la fuga de menor, pero de igual forma el punto relevante es que también hay necesidad de probar los medios de manipulación o inducción que se requieren para precisamente procesar a una persona por el delito de inducción a fuga de menor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar sobre instigación o participación en pandillaje pernicioso. Bueno, empezaremos leyendo el presente tipo penal, que menciona que el que participa en pandillajes perniciosos instiga o induce a menor de edad a participar en ellas para atentar contra la vida, integridad física, el patrimonio o la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados o ocasionar desmenes y actividad de orden público, será privado con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor a 20 años. Para poder comprender este, este tipo penal, primero tenemos que definir qué es el pandillaje pernicioso. Este concepto ha sido introducido en el Perú hace más de una década, ya que en un contexto económico político en nuestro país, las personas se han visto afectadas de forma directa, ya que hay un alto índice de delincuencia, orfandad y de desprotección al menor. Según Santos Casalilla, estas pandillas perniciosas se encuentran conformadas por jóvenes y adolescentes que buscan experimentar movimientos y comportamientos que van en contra del orden público y algunas costumbres, contemplando en su mayoría con acciones de violencia y brutalidad. Asimismo, consideramos que la patria potestad, en calidad de institución,
protege el vínculo de relación paterno-filial y como objeto tiene la formación íntegra del menor, siendo así que cada conducta que vaya en contra de la formación íntegra del menor tiene que ser sancionada. Prosiguiendo con el análisis de la descripción de tipo, acorde al jurista Luis Reina, nos encontramos con una ley penal en blanco impropia, lo que significa que que para hacer una correcta interpretación debemos recurrir a un tipo penal del mismo rango o de superior rango. En este caso en concreto, sobre la norma del decreto legislativo número 899, Ley contra el Pandillaje Pernicioso, que en su artículo 1 menciona que que los jóvenes que pueden estar en estas pandillas o están divulgados son de grupo etario desde los 12 hasta los 18, los cuales están agrediendo a terceros, vulnerando su integridad física y mental y también los bienes públicos y privados, ocasionando una alteración del orden y de la normal convivencia. De tal forma, también tenemos que el tipo penal tiene un objeto de titular los bienes jurídicos de patria potestad, pero también de la seguridad y libertad ambulatoria del menor. En relación al sujeto activo, tiene la posibilidad de entrometerse fácilmente en la capacidad actual del menor. En primer lugar, hablando de la patria potestad, esta se ve extinguida para los padres, quienes tienen el deber de cuidar y vigilar a sus hijos, y también se ve extinguida para los menores, ya que estos tienen el derecho de ser cuidados y estar en la libre libertad, estar en la libertad como tal de crecer en un ambiente familiar. Ahora, en segundo lugar tenemos, como ya hemos mencionado, la seguridad y la libertad ambulatoria de los menores, ya que esta se ve también vulnerada cuando el personaje o el que pertenece a estas pandillas perniciosas se involucran con menores o induce, estos vulneran la libertad del menor, induciendo a cometer ilícitos penales o de pleno restringen su libertad. De esta forma, de la forma básica del tipo penal, se puede inducir que hay dos verbos actores, que es instigar y inducir. En su forma grabada tenemos los siguientes indicadores que se dan cuenta en las imposiciones de los tipos penales. Será mínimo de 20 años y mayor de 20, no, será un mínimo de 20 y no mayor de 30 años, que el sujeto activo que tenga las siguientes cualidades, que es de inciso A a inciso E, que vendrían a ser, el inciso A vendría a ser el que actúa como cabecilla, dirigente o jefe. El inciso B es el docente de un centro de educación público o privado. El tercero vendría a ser el funcionario o servidor público. El cuarto vendría a ser el que instigue, induzca o utilice a un menor de edad a su actuar bajo efectos de bebidas alcohólicas o drogas. Y el quinto y último sería el que utilice armas de fuego, armas blancas, materiales inflamables, explosivos y objetos contundentes, o suministre estos a menores. Igualmente tenemos que mencionar que en el artículo 46 y en el artículo 46A del Código Penal se precisan agravantes por los cuales se aumenta la pena hasta la mitad del máximo legal para ser justificada, cuando, yéndonos al artículo 46, el inciso E dice que si el agente utiliza medios que puedan significar peligro común, e inciso H, si el agente utiliza la posición de superioridad, cargo de poder o funcionarios, e inciso M, si el agente usa sus armas, venenos, explosivos o instrumentos afines. Ahora, el artículo 46A menciona que si el agente aprovecha su posición de miembro de organizaciones estatales, siendo funcionario o autoridad o servidor público. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Considerando esto, vamos a hacer el desarrollo de los elementos de clasificación y los tipos penales. Bueno, primero, tenemos aquí que el elemento activo sería una persona mayor de edad que cumpla con la condición de ser integrante de una pandilla perniciosa, instigando al menor que cometa ilícitos penales. Asimismo, en la forma agravada se presenta que el delito puede ser
Pueden ser sujetos activos, como ya se ha mencionado desde inciso A e inciso E, que vendrían a ser líderes, cabecillas, doctores, bueno, claro, docentes, funcionarios o servidores públicos. También cabe mencionar que no habrá instigación si el menor de edad ya estaba decidido a participar en una pandilla perniciosa sin inducción o sin instigación de este miembro de la pandilla perniciosa como tal. Ahora, el sujeto pasivo vendrían a ser los menores de edad, quienes están en el estado de vulnerabilidad, y también vendrían a ser, como se ha mencionado en el artículo anterior, los padres, tutores o encargados que estén de su cuidado, porque no podrían ejercer como tal eh, de forma, de forma plena su derecho, la plena potestad, disculpen. Bueno, ahora, el objeto formal. Dado que el tipo penal simplemente exige el cumplimiento de la conducta descrita, es decir, la instigación, teniendo como justificación la edad y la vulnerabilidad del menor. Ahora, consideramos que es un delito doloso porque la presencia del tipo subjetivo del dolo, esa es la razón por la cual la gente tiene conocimiento que es un menor de edad, salvo en excepciones justificantes, y aún así procede con el comportamiento, con la completa voluntad, pues este tipo penal en sí mismo ya es antijurídico en su función de que instiga a un menor de edad a cometer un ilícito penal. Ahora, consideramos que es un delito especial porque como vemos, en este caso, no es como el 147, que el tipo penal es abierto, el que. En cambio acá nos habla de miembros de pandillaje pernicioso que inducen a menores de edad. Entonces tienen una cualidad específica por los cuales hace que sea un tipo especial. Ahora, sigamos con los delitos unipersonal o pluricelular. Esta característica es variable, dado que se puede hacer la acción punible por un grupo de miembros de este, de, de este ciclo de pandillaje o solamente un miembro, ¿no? Como tal. El delito por acción. Nos encontramos ante un delito por acción. Esto se diferencia que el sujeto activo realiza una serie de acciones para lograr el cometido. Es decir, que cumpla con instigar y convencer al menor para que éste pueda realizar el ilícito penal ya siendo parte de este ciclo de pandillaje. Ahora, es un delito de mera actividad porque consideramos que el hecho sanciona la conducta sola de la inducción o de alguna manera de estiramiento que hace esta tercera persona para que el menor esté convencido, ya siendo una voluntad formada, de que pueda permanecer a estos grupos de pandillaje. Ahora, es un delito instantáneo, va en la misma línea, se forma en la se forma, se consume como tal en la mera instigación, en la mera voluntad de tercero de estar instigando, de estar induciendo o de estar inclinando a la voluntad del menor para que éste se haga ya de un criterio que él tome la decisión de formar pandillaje pernicioso, ¿no? Miembro de pandillaje pernicioso. Y como último, tenemos que es un delito pluriofensivo porque ataca dos objetos, dos bienes jurídicos tutelados, que sería la plena potestad y la seguridad y libertad ambulatoria. Bueno, ahora seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, presentando un breve caso hipotético, en el distrito de San Juan del Lurigancho, un grupo delictivo conocido como los Lobos del Sur ha estado involucrado en actos de vandalismo, robos y agresiones contra transeúntes. Dentro de este grupo, José Ramírez, de 23 años, ha tomado un rol activo en el reclutamiento de menores para la pandilla. Uno de sus objetivos ha sido Luis Pérez, un adolescente de 15 años a quien ha intentado convencer de unirse a la pandilla mediante diversas estrategias de persuasión y amenazas, teniendo como primer contacto cuando José se acerca a Luis y le habla sobre los supuestos beneficios de pertenecer a la pandilla, destacando el respeto, la protección, etcétera. Además, le ofrece dinero como incentivos para que se integre al grupo. En el segundo encuentro, José le entrega un cuchillo a Luis y lo persuade para que participe en un asalto en un grupo contra un transeúnte. Al principio, el menor duda, pero José lo presiona, diciéndole que debe demostrar su valentía para ser aceptado, digamos.
En el tercer encuentro, José le advierte que si no se une a la pandilla de forma definitiva, va a ser visto como un enemigo y puede sufrir represalias. Finalmente, Luis participa en el robo agrediendo físicamente a la víctima. De acuerdo con el artículo 148A del Código Penal, José incurre en el delito de instigación a la participación en pandillaje pernicioso al inducir a un menor de edad a formar parte de una pandilla y cometer actos delictivos. Las posibles consecuencias son una aplicación de una pena privativa de libertad acorde al artículo 148A del Código Penal y un aumento de la pena si se demuestran indicativos agravantes como el uso de armas de común peligro. Y además, como Luis tiene 15 años, no va a ser juzgado como un adulto, pero al ser menor de edad puede ser sometido a medidas socioeducativas en un centro de rehabilitación, por ejemplo, esto acorde al Código de Niños y Adolescentes. Este caso evidencia cómo un adulto y el delito en sí demuestra cómo un adulto puede ser procesado por instigar a un menor a participar en pandillas perniciosas y cometer delitos. La legislación peruana busca proteger a los adolescentes de ser utilizados por adultos para actividades delictivas, estableciendo sanciones proporcionales para los responsables y medidas socioeducativas para los menores involucrados, puesto que al considerar a los menores involucrados como vulnerables, la comisión de este tipo de delitos hace que la vulnerabilidad de estos menores aumente aún más. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a explicar, hemos tomado como posición de doctrina comparada a dos países, que es Argentina y España. Bueno, vamos a empezar por la legislación argentina. Esta enfatiza la protección del interés superior del niño como sujeto vulnerable, así como también el derecho penal argentino tiene la función de proteger a la institución de la patria potestad. Pero es importante también mencionar que en este caso de la legislación argentina, no se tiene no tiene el término de patria potestad, sino que ha sido cambiado por una reforma del Código Civil del Código Civil Comercial de la de la disculpen, ha sido cambiado por una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en 2015, ya que se consideraba que este término de patria potestad tenía una connotación de autoridad y posesión sobre los menores, siendo reemplazada por el término de responsabilidad parental, en la cual comparativamente se enfatiza el rol de los padres como responsables del cuidado y desarrollo de los menores hijos. Ahora bien, sobre el artículo 146 del Código Penal argentino, el cual es quien regula el delito de sustracción al menor, el cual hace diferencia en la manera de tipificación de nuestra legislación peruana, ya que establece que el sujeto pasivo en esta cuestión sea menor de 10 años, así como también en lugar de usar el término desde usar, utiliza verbos de detener y ocultar, considerándose que la legislación argentina tiene un desarrollo más extenso debido a sus tipos penales. El doctor Mario Castaño menciona menciona que los delitos de sustracción de menor establecen que son a los 10 años, que protegen de los 10 años a menos, debido a que por una decisión de política criminal para castigar la sanción de los menores, estableciendo y la correlación con los artículos 921 y 2392 del Código Civil. El autor concluye que la persona menor de edad de 10 años para el ordenamiento jurídico no tiene capacidad necesaria para distinguir entre el bien ilícito y en este caso, respecto al artículo 921, establece que los actos serán reprimidos, los actos repudiados serán reprimidos por hechos, disculpen, los actos serán repudiados por hechos sin discernimiento si fuesen actos ilícitos computados por menores de 10 años. También en concordancia con el artículo 2392, el cual menciona que puede ser posesionario a su nombre los mayores de 10 años y los menores de 10 años aún necesitan el nombre o el respaldo de sus apoderados, padres o tutores.
De igual manera, la legislación penal argentina, a diferencia de nosotros, de la nuestra, establece que una pena mínima es de 5 a 15 años, ya sea por prisión o reclusión, dependiendo de los criterios de imposición y de las modalidades en las que el delito se haya ejecutado. Por otra parte, sobre el tipo penal el doctrinario argentino Sebastián Soler afirma que la acción punible se consuma cuando el hecho de haber logrado de la sustracción se haya separado efectivamente y considerado el dominio de la persona mayor hacia el menor. Es decir, ejemplificándolo mejor, sería que la sustracción del menor sea tal que ya no esté junto a sus padres y esté bajo el dominio y la dependencia de esta tercera persona. Al respecto, también tenemos la opinión sobre la doctrina mayoritaria que conserva la postura por el cual se entiende que el delito de sustraer se concibe con el simple intento o el simple traslado del menor a otro lugar. También es necesario precisar que la legislación argentina existen tipos penales de inducción a la fuga y participación de pandillaje, no se encuentran tan regulados específicamente como en el nuestro. Y ahora, refiriéndonos a la legislación española, tenemos que en la legislación española los delitos contra la patria potestad reconocen como bien jurídico tutelado también a la patria potestad como tal, y también a otros bienes jurídicos como la libertad y la seguridad ambulatoria. Sin embargo, a diferencia de nuestro marco legal, la tipificación del Código Civil español, que se encuentra en el artículo 225, es mucho más extensa con situaciones estrictas y concretas. Bueno, al respecto se entiende que la norma penal castiga específicamente a quien, sin causa justificada, sustraiga a un menor en su entorno de legítimo, en su entorno de convivencia con sus padres, con una especial agravación cuando el traslado se produce fuera del territorio nacional. Esto quiere decir que una condición agravante es que el menor sea sustraído y que sea sacado de país español como tal, ¿no? Entonces, en la misma línea, el delito no solamente afecta a las relaciones paterno-filial, sino que también interfiere en el ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado. Esto en búsqueda de preservar la estabilidad del menor y la seguridad jurídica de las decisiones sobre la guardia y la custodia. Ahora bien, sobre la sanción de estas conductas, responde a un tanto de necesidad de garantizar el bienestar infantil y el respeto de las decisiones judiciales que rijan las relaciones familiares. Respecto al artículo 225, la sustracción se encuentra referida al traslado de un menor de un lugar a otro de su residencia habitual sin contar el consentimiento del progenitor o de otras personas o de instituciones a las que puede ser confiada su custodia. Para el jurista Octavio García, explica que el primer apartado del artículo 225, o sea, el primer inciso, te habla sobre una alternativa de traslado. Se hace referencia a que se da el traslado del progenitor sin el consentimiento de que esté a cargo del menor, haciendo que el segundo apartado también hace referencia a que se refiere a una infracción judicial o administrativa. Por otro lado, se sostiene que por regla general la doctrina se limita a notar que la mera movilidad o la mera sustracción del menor se da y se computa el tipo penal cuando se aleja de su estado habitual de la protección de su custodio o apoderado. Por otro lado, tenemos un agravante particular que es el inciso 4, el cual elimina el tipo penal o bueno, haciendo una comparación con Perú, sería como que un estado justificante, porque es cuando o sea, el que sustrae al menor lo devuelve en menos de un día, o sea, lo entrega a sus padres o a sus apoderados en menos de un día. Esto haciendo que la doctrina española lo reconoce como una excusa, como una figura de excusa absolutoria que viene contemplado por los delitos contra la patria potestad. No, eso sería todo respecto a la doctrina comparada.
Bueno, con respecto a toda la ponencia que se ha realizado respecto al estudio sobre los delitos tipificados como atentados contra la patria potestad, esto evidencia la importancia fundamental de esta institución en la protección de la familia y en especial de los menores de edad. Estos últimos, al encontrarse en una situación de alta vulnerabilidad, requieren una tutela reforzada por parte del Estado, el cual tiene el deber de garantizar la protección integral y la promoción de sus derechos, tanto en el ámbito jurídico como el fáctico. Dado que los menores de edad están en un proceso de desarrollo físico, emocional, cognitivo, son susceptibles a la influencia de terceros, lo que puede comprometer su bienestar y formación. En este contexto, los ordenamientos jurídicos contemplan diversos tipos penales diseñados no solo para sancionar las conductas que afectan el ejercicio de la patria potestad, sino también para prevenir abusos y manipulaciones que puedan perjudicar a los menores. Como se ha expuesto en la ponencia, en el status quo, los agentes que vulneran la patria potestad tienen un margen significativo para influir en la percepción y toma de decisiones del menor, lo que justifica la existencia de la normativa que sanciona este tipo de conductas. Dichas disposiciones buscan pues disuadir y castigar a quienes, a través de su accionar, atentan contra el bienestar de los niños y adolescentes, protegiendo así, vulnerando así bienes jurídicos esenciales como la seguridad, la estabilidad familiar y el desarrollo integral de los menores. Gracias. Muchas gracias a ambos por la ponencia. Ahora, antes de pasar al Kahoot, eh, si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerla levantando la mano o escribiendo por el chat. Daremos unos minutos para que puedan decirlas. Y si ya no hay, vamos de frente al Kahoot. Disculpen. Chicos, tenemos una pregunta por el chat. Dice, ¿en qué supuesto la conducta de inducción a fuga se convierte en delito de sustracción del menor? Ah, ese ha sido mi tema, si no mal me parece, entonces voy a tratar de resolver la pregunta. Creemos que la conducta punible se configura cuando una persona persuade o impulsa a un menor de edad a abandonar el lugar donde habita. Sin embargo, si posteriormente, y aquí viene el supuesto, el instigador traslada al menor, el hecho se va a considerar como sustracción del menor. Para que se configure la fuga, esta debe ser voluntariamente aceptada y llevada a cabo por el mismo menor. De lo contrario, el responsable incurriría también en el delito de coacción. Espero haber solucionado tu duda. Ok, tenemos otra pregunta. A ver, la siguiente es, ¿cuál sería el instrumento probatorio para acreditar la acción de inducción por parte del sujeto activo en el delito de inducción a fuga? Creo que eso va con el tema que les puse. Bueno, consideramos que el medio probatorio sería acreditar que ha habido una inducción o una inclinación por parte de tercero hacia el menor para que este menor formule como un criterio propio de que es fugar de su casa. Entonces puede ser por mediante mensajes de textos, bueno, acreditar los mensajes de texto, los mensajes de texto, llamadas, o si no, lo que se conoce como declaración de menor, que sería, creo que si no me equivoco, bajo cámara GC, creo. Entonces, medios probatorios que demuestren fehacientemente que esta inducción o estos consejos o inclinaciones que daba el tercero hicieron que el menor voluntariamente fugase de su casa y del domicilio de sus padres apoderados o custodios, ¿no? Bueno, eso sería, creo que
Espero haber respondido a las cosas. Muchas gracias, Gianmarco. Si no habría ninguna otra duda, podemos iniciar ya. Ok, chicos, muchas gracias por participar del Kahoot. No se olviden que para que el premio secreto que les estaríamos enviando por correo deben estar registrados en el link de asistencia. Voy a tomar una foto para que quede evidencia. Y bueno, muchas gracias por participar en esta cuarta Criminal Session. Espero que hayan disfrutado más que nada este tema tan interesante y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y todas están como UCTRPC. Y por último, no se olviden de que el próximo jueves seguimos con otro interesante delito, que ya es el último en realidad, que es el delito de omisión de asistencia familiar, entre los artículos 149 y 150, y que nuestras ponentes serán Valeria y Georgette. Así que con eso me despido, chicos. Buenas noches.